¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a la primera edición del magazine PTV, del magazine de esta casa, Málaga TV, que además los lunes viene con el espacio de la tertulia de Málaga TV. Por delante 90 minutos en directo con muchos temas que vamos a hacer, como siempre, un repaso a la actualidad de los últimos días, sumando, por supuesto, alguna que otra noticia de última hora. Bueno, por ejemplo, una de las noticias que vamos a comentar, pues una nueva avería en Renfe, concretamente en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y con Barcelona. Retrasos de bastantes horas a raíz de una avería que afortunadamente, se ha subsanado pues este mediodía, pero ya todos los trenes que han salido pues van con retrasos importantes. Ese será uno de los temas que vamos a tratar esta tarde, pero antes vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad, muy cortita, y regresamos enseguida. Por cierto, os animo a participar desde casa y aportar desde cómodamente desde vuestro sofá vuestras opiniones a los temas que aquí hablamos cada lunes en la tertulia de Málaga TV. Los teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. Cada vez que sacamos un tema, si os motiva, pues ya sabéis que ahí tenéis esa línea de participación para que también aportéis vuestro punto de vista. Publicidad muy cortita y regresamos enseguida. Como os decía, una pausa muy cortita para la publicidad y ahora sí que vamos a comenzar ya nuestra tertulia de Málaga TV con muchos temas que hemos preparado para esta tarde. Y vamos a hacer posible esta tertulia con los siguientes colaboradores: Jesús Pérez Lanzar, Antonio Ureña y Juan Alcover. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir con ese primer asunto que yo ya adelantaba en el sumario, esos retrasos en los trenes de alta velocidad, en los AVEs que unen Málaga con Madrid y con Barcelona. Una avería en la señalización de la alta velocidad a la altura de La Sagra, en Toledo, pues producía ese retraso. Desde las 11:30 de la mañana ha quedado cortado el tráfico del tren AVE de alta velocidad que une, como decimos, la capital de la Costa del Sol con Madrid y con Barcelona. Se ha reanudado pues a la 1 menos cuarto de la tarde, pero claro, ya todos los trenes pues iban con bastante retraso, con pues el perjuicio que ha conllevado pues para muchos viajeros, pues seguramente con compromisos laborales, viajes de ocio, en fin. Yo siempre que ocurren estas cosas pienso en, por ejemplo, esas personas que tienen una cita laboral importante, una entrevista de trabajo, cerrar un negocio y que es importante pues llegar a tiempo, o incluso un viaje de ocio que conlleva el ir en tren y luego coger a lo mejor pues un avión en Madrid o un crucero en Barcelona. Esto realmente a quien le toca le fastidia y bastante, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con Renfe, que cada vez es más frecuente este tipo de incidencias, ¿no, Jesús? Bueno, realmente no lo sé. Parece que hay dos versiones. Una de ellas es que el hecho de que entre nueva privada, agencias privadas, la liberalización del mercado, ¿no? ha podido influir. Pero por otro lado yo creo que no. Yo creo que también ha pasado que, como decían los sindicatos, recordemos que hubo unos sindicatos ferroviarios que convocaron una huelga por la cesión de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, con lo cual significaba romper la unidad de todos los trabajadores de Renfe. O sencillamente, como tercera opción, es una mala gestión de mantenimiento de las vías, ¿no? Que puede ser. Sí, correcto, Jesús. Yo creo que esta segunda causa que tú apuntas es la... Creo, por mi experiencia, porque yo viajo bastante a Madrid en el AVE, y creo que puede ser la causa de todo esto, la sobrecarga en las vías. Que por otro lado, pues tendría que haber sido previsto, porque evidentemente es una cosa buena. El establecer competencia ha logrado que los precios bajen bastante, los precios del AVE, pero claro, sin prever que donde antes iba un tren, ahora tienen que ir tres distintos. Y bueno, la verdad es que se ha producido un hecho muy positivo, y ha sido la bajada de precios generalizada, porque el AVE ya se estaba poniendo desorbitado de precio, y ahora con la entrada de Ablo, que es uno de los nuevos operadores, y el otro que no recuerdo, que también tiene Irgo, que también es, me parece, francés, ¿no? Creo que es, ¿no? Irgo uno y Wigo. Ablo otro. Pues sinceramente, debería haberse previsto, porque evidentemente el soportar tres AVEs
donde antes solamente iba uno, pues yo creo que es lo que trae como consecuencia estos retrasos y estas averías, ¿no? Pero vamos, positivo en el sentido de que han bajado los precios y establecer competencia entre las empresas pues nos lleva a eso. Juan, ¿tú qué valoración haces de estos incidentes que, como decimos, cada vez parece que son más frecuentes y es una molestia, ¿no?, para el que lo sufre? Bueno, indudablemente es una molestia para todo cualquier usuario que utilice la alta velocidad. Dicho lo cual, es normal, hasta cierto punto es lógico que haya más averías cuanto más kilómetros de AVE tenemos en España. No es lo mismo que ahora creo que hemos alcanzado los 4.000 kilómetros de AVE de alta velocidad en todo el país, que somos el primer país del mundo con más kilómetros de este tipo de vías. Es normal que si ahora alcanzamos los 4.000 haya a lo mejor más averías que hace 10 años o 15 años donde había, pues no llegaba a 3.000 kilómetros de AVE. Quiero decir que también hay que poner las cosas en su debido contexto. Yo voy a dar una cifra. El kilómetro de AVE cuesta construirlo 18 millones de euros y el mantenimiento 100.000 euros al año por kilómetro. Es normal que con tantos trenes, creo que son cerca de 400 trenes en toda España circulando diariamente, bueno, pues haya algún tipo de incidencia. Y lo decía Antonio y estoy de acuerdo con él, es decir, creo que estamos más satisfechos que hace unos años con la bajada de los precios, porque es verdad que el AVE, yo también he sido y soy usuario de AVE y sé que es un dinero importante. Bueno, pues queremos que lógicamente los costes se abaraten y bueno, y es normal que, ya te digo, que siendo el primer país del mundo con 4.000 kilómetros de línea, pues haya averías. Yo no creo que haya una tendencia al alza, más allá de que, repito, de cuantos más trenes y más kilómetros, pues es lógico que por probabilidad haya más averías. Quien quiera llevarlo a la política y hacer de esto, echarle la culpa al nuevo ministro que acaba de aterrizar, o que hable de falta de mantenimiento, repito, 100.000 euros al año por kilómetro se gasta España, por cierto, en la línea media de todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues que lo haga, pero me parece a mí que es absolutamente irreal. Bueno, pues mira, vamos a seguir hablando de transporte, pero en este caso nos lo traemos a nivel local, a Málaga capital. Esos vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, que, bueno, hay detractores y defensores de este tipo de vehículos. Pues hay novedad importante en torno a su uso, y es que la nueva ordenanza que va a aprobar la capital malagueña incluye la obligación de llevar casco en cualquier situación si se conduce uno de estos vehículos. Además, también conlleva una obligación de llevar seguro a aquellas empresas que se dediquen a su alquiler. El casco, por supuesto, tiene que ser homologado y tener su certificado de homologación, con lo cual el conductor deberá aportar ese certificado de circulación. En fin, una serie de requisitos para, entiendo, que prevalezca la seguridad también para el que conduce estos vehículos y también para peatones y, bueno, también para los conductores de otros vehículos que tienen que convivir en el mismo espacio con este nuevo vehículo que parece que ha venido para quedarse, aunque las empresas que se dedican a alquilar los patinetes eléctricos, porque hay de todo, hay usuarios que tienen su propio vehículo y otros, sobre todo turistas, visitantes de la ciudad, que lo alquilan. Bueno, pues las empresas que se dedican al alquiler no terminan de ver con buenos ojos la obligación del casco y de otros puntos que incluye esta nueva normativa. ¿Vosotros consideráis que era necesario apuntar más, perfilar más esta normativa, que llega tarde, en el justo momento? A ver, Jesús. En mi opinión, yo creo que era necesario, ¿no? Pues, bueno, igual pasaba con las bicicletas, ¿no? Tú no tenías por qué llevar una bicicleta, no tenías por qué llevar un casco de protección. Pero pensemos que accidentes que ocurren con los patinetes eléctricos luego van a una sanidad pública que pagamos entre todos. Y luego tienen puede haber una serie de lesiones permanentes que también tendríamos que pagarlas entre todos. O sea, yo creo que es un tema de seguridad que está claro que habría que poner. No solo para el que lo conduce, también para el peatón. También para el peatón. Porque se producen también accidentes. No solamente para el conductor, sino también para el peatón. Claro, el problema es que muchas empresas que se dedican a esto, ¿dónde ponen el casco o cómo lo alquilan? Porque las motocicletas sí lo pueden meter dentro y pueden usar ese casco, pero ¿dónde ponen los patinetes? Bueno, pues I'm sorry, darling, eso es así, ¿no? De alguna manera tiene que llevar el casco, ¿no? Ya se lo averiguarán para ponerlo. Sí, totalmente. La verdad que los conductores que apuestan por este tipo, los ciudadanos que apuestan por este tipo de transporte, realmente es que
van muy expuestos, que es probablemente sea el conductor más vulnerable, incluso Porque, más que el de la propia moto. Claro. si me permite, es que muchas veces rectifican a los patinetes Sí. y cogen una velocidad de 70 o más Sí, kilómetros se por hora. supone, creo que la velocidad máxima es 25 kilómetros. Bueno, bajo el papel, ¿no? La ley, Sí, la norma, ¿no? pero que luego muchos lo están rectifican, trucados, ¿no? ¡bum!, y van zumbados. Por cierto, que también dentro de esa nueva normativa incluye una edad mínima, que se fija en 16 años. Antonio. Bueno, sí, efectivamente, la edad mínima está en 16 años, con lo cual yo soy totalmente partidario de que se generalice el uso del casco, porque estamos discriminando respecto, por ejemplo, de las motocicletas, ¿no? Y realmente lo que tú dices, no sé si están limitados o no, pero a 25 kilómetros por hora hay rectas en el carril bici que yo los he visto que mucho más de 25 kilómetros por hora. Entonces, bueno, por seguridad. Y esto es una cosa pues que pasará como en los años 80, cuando pusieron la obligatoriedad del casco en las motos, que al principio la gente no se lo ponía, cayeron multas y al final es una cosa que lo hacemos, igual que el cinturón de seguridad de los coches y todo. O sea, al final es por la propia seguridad de la gente. Yo creo que, a ver, la empresa, es verdad que las empresas de alquiler se están quejando, evidentemente, porque es un costo ahora que tienen que meterle y porque además los cascos pues se pueden perder y tal. Pero bueno, yo me imagino que también habrá algún tipo de fórmula para que el casco vaya cogido al patinete con un candado o lo que sea y no haya ningún problema, ¿no? Yo creo que es una medida que debe de implantarse. Necesaria, ¿verdad? Sí, necesaria. Las sanciones por no cumplir cualquiera de estas nuevos puntos, nuevas obligaciones si conducimos un vehículo de este tipo, patinete eléctrico, pues rondan los 100 euros. Bueno, yo voy a ir más allá de la punta del iceberg, que es este tema del casco. Málaga adolece de una política seria, realista, de movilidad sostenible en nuestra ciudad. Desde que desembarcaron los patinetes y la bicicleta, que creo que suman cerca de 2.500 unidades en Málaga, hablando de memoria, esto ha sido un absoluto caos. Los patinetes han campado a sus anchas por toda Málaga, los patinetes y las 8 empresas privadas que han gestionado este servicio privado. Los vemos en los carriles bici ocupando espacios, los vemos en los árboles, en las aceras, en los jardines, en el césped. Un auténtico desastre. ¿A quién hay que culpar? Lógicamente al Ayuntamiento de Málaga, que es quien tiene las competencias. Casco sí, casco no, de verdad, yo sé que Jesús ahora le molesta cualquier cosa que pueda ser una crítica para el alcalde de Málaga, porque no me molesta, es pero me intocable, hace no, pero tu risa a cualquiera, gracia. a buen entendedor. Bueno, pues a muchos malagueños no le hace gracia porque esto es un problema, esto ha sido una invasión fundamentalmente porque no ha habido control alguno. Ha intentado el ayuntamiento tocar la ordenanza y lo que ha hecho es echar a la gente que utilizaba la bicicleta en la acera a mandarlas junto con a los carriles con los coches. El carril 30 ha sido un fiasco absoluto. Es que no hay por dónde coger de verdad la política de movilidad de este ayuntamiento. Me da la sensación que esto no va a cambiar, fijaros. Y de verdad que hay ciertas comparaciones que a mí me molestan, pero hay que mirarlas de vez en cuando. Es que Sevilla tiene más de 150 kilómetros de carriles bici. En esta ciudad apenas hay 40 e inconexos. Es un desastre absoluto. Os lo digo de verdad. Yo, entrando en este tema en concreto, estoy a favor del casco, evidentemente porque es un tipo de vehículo que aunque no tenga motor o unas ciertas características, creo que debe tenerlo, pero de verdad no es la enjundia de la discusión que hay que tener en Málaga. Hay que hablar en serio de cómo se regula estos vehículos, que ya os digo que superan más de los 2.000 y que creo que no se hace de la manera que se debe hacer en esta ciudad, la 6ª ciudad de España, muy importante como es Málaga y que, repito, caos absoluto en la movilidad. Sí, yo creo que lleva razón porque realmente aquí tendría que haber un plan argumentando pues eso, que evidentemente los carriles bici tienen que aumentar, pero los pocos que hay que también se utilicen, porque ves muchas veces el carril bici y la gente con los patinetes y con las bicicletas pues fuera del carril bici, los paseos marítimos llenos de bicicletas y de patinetas. Al final, el problema yo creo que viene también no solamente en Málaga, sino en todas las ciudades ya, por el incivismo de la gente que no respeta las normas ni de lejos, ¿no? Pero dicho eso, pues evidentemente más carriles bici sería necesario, pero luego la obligatoriedad de utilizarlo y las sanciones si no se utilizan, que cosa que ahora mismo yo veo patinetes absolutamente por todos sitios. Una punta, Antonio. Hasta en las tiendas entran con los... Una punta, Antonio. Me parece bien tu observación de que los carriles bici pueden estar semivacíos o no están todos los usuarios que quisiéramos. Vamos a recordar
que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se cargó el servicio público de bicicleta, el famoso Málaga Bici. Se lo cargó. Había 10.000 usuarios fieles a este sistema. Lo derivó a la privada, con un coste que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, fue casi 20 veces superior al que ponía encima de la mesa el servicio público de bicicleta. Así queremos motivar que la gente cambie el coche por la bici. Juan, ese es el modelo de movilidad de Málaga. No solo ocurrió aquí, ¿eh? Ocurrió en muchas otras ciudades donde en principio se estableció un He sistema puesto público el ejemplo de Sevilla, bicicletas, que no tiene parangón, que y está luego aquí se al tuvieron lado, que que nos gusta privatizar. compararnos. Tuvieron que privatizar. Un Quiero decir, desastre, entonces. se tuvieron que privatizar porque la gestión no era algo que el ayuntamiento pudiera hacerlo, no era rentable, era pérdidas continuas y al final las empresas privadas se han hecho cargo Como de eso. siempre, la fórmula es la y privatización. no está funcionando como tendría que funcionar. Y que esos 10.000 usuarios paguen 17 veces más el coste que pagaban antes, ¿no? Hombre, Bueno, vamos a ver, los 17.000 ¿cómo motivamos así a la gente? que pagan en función de lo que utilizan. Tampoco ha subido el coste una barbaridad, ¿eh? Yo creo que no ha subido tampoco una barbaridad porque ¿No se te parece privatiza. poco de media 17 veces, Antonio? Están ahí los datos, ¿eh? No los he traído, están ahí. 17 veces de media ha subido el coste entre el servicio público Málaga Bici y el sector privado, donde está ahora en manos Pero si no era viable, de la empresa. Juan, si no era viable, ¿cómo se mantenía? Bueno, claro que me lo De dice. que hablemos, yo creo que Juanito Alcover No, va contra el a ver, alcalde. sí, Cuando sí, el al alcalde final- con 80 al final- años va a cumplir, va en patinete estupendamente. Se le ve por las calles de Málaga en patinete. Pues, A ver si somos... Al vamos, finalizar terminamos politizando Bueno, todo, vamos- que yo creo que no Pero bueno, tampoco... ¿a quién critico? A Pedro Sánchez. Vamos a ser rigurosos, Jesús. 80 no, ha cumplido 81 en diciembre. Vamos a ser rigurosos con la edad. Bueno, pues vamos a ir con otro tema y... y Eso más a su favor, ¿eh? habrá que esperar también cómo esta novedad en cuanto a nueva normativa de uso del patinete eléctrico en la ciudad se va a ir implantando y que esperemos que bueno, pues sea positivo y que sobre todo pues por seguridad de los propios conductores de los patinetes eléctricos y también para peatones y para el resto de conductores, ¿no? De otros vehículos. Pero vamos a hablar ahora de ese plan, de esa intención de Junts de conseguir que todas esas empresas que en su día salieron de Cataluña pues regresen a esa comunidad. La semana pasada tuvimos ese pleno de los decretos del gobierno que requerían pues, el apoyo, entre otros grupos, de Junts. El gobierno se mostró partidario de establecer una serie de incentivos que pudieran ayudar al regreso de esas empresas que se fueron en su día de Cataluña, pues que regresaran a Cataluña. Junts incluso apuntó la posibilidad de sanciones, de penalizaciones. Bueno, el gobierno descartó esa segunda opción y apostó solo pues, por encontrar algún tipo de incentivo. Bueno, pues transcurridos unos días, la noticia es que a Junts le podría salir todo esto bastante mal, bastante mal, porque, claro, el gobierno de Pedro Sánchez no puede hacer unos incentivos, vamos a decir, a la carta, es decir, porque sería, bueno, podría entrar en algo ilegal que la Unión Europea no lo echaría para atrás, no puede hacer unos incentivos exclusivos para que las empresas regresen a Cataluña. El incentivo que propone el gobierno sería un incentivo de establecer la sede principal de cada una de las empresas en aquellas ciudades donde tenga una mayor actividad. ¿Qué podría conllevar esto? Pues que en lugar de que esas empresas regresaran a Cataluña, se establecieran en Madrid, con lo cual habría un fomento de la centralización empresarial en la capital de España. Y podemos poner el ejemplo de CaixaBank, que en su día pues, salió de Cataluña, estableció su sede principal, su sede, entiendo que fiscal, ¿verdad?, en Valencia, y ahora, tras la compra de Bankia, pues parece que se está planteando no regresar a Cataluña, sino establecerse en Madrid. Y así, pues, con muchas otras empresas, con lo cual Junts quería una cosa, pero parece que no lo va a conseguir. Bueno, venga, vamos a comenzar por Jesús, que este tema creo que le puede motivar. Es que este tema me parece que ¿Te motiva? No, es de una vergüenza. Todo lo que sea criticar al gobierno ya se encuentra más... No, pero no, es que es una vergüenza increíble. Se están riendo de todos nosotros. Yo hablo de lo que lo están viendo y de mí y de todo el mundo. El debate no es cierto, no ha impactado nada. Si piensas el tema de darle beneficio a las empresas que se vayan, que regresen a Cataluña. Mire usted, las empresas ponen la sede social donde creen más conveniente. Podemos sí que PTV tenga la sede social en Logroño. ¿Por qué? Bueno, porque le dará la gana, ¿no? O nosotros vamos a imponerle a las sociedades. O sea, eso es una charaura, una tontería.
Pero es que luego dice, y los que no vengan los vamos a sancionar. Pues ¿a quién hay para sancionar? Esto va en contra de todos los procedimientos. Bueno, pero el gobierno rápidamente dijo que eso era... Igual pasa con la inmigración. Hemos pactado que las competencias de inmigración del artículo 152 de la Constitución lo vamos a ceder a la Generalitat de Cataluña. Eso es falso. No pueden, son indelegables. Y absolutamente, ni el estatuto siquiera de autonomía de Cataluña, pues lógicamente la gestión de lo que es los menores, el recibimiento, eso sí lo tiene, igual que lo tiene Andalucía, igual que lo tiene Canarias. Ahora, expulsar a población que entre inmigrantes y viene son competencias estatales, porque son las fronteras. Y si hablamos de fronteras, hablamos de estados. Y si hablamos de estados, pues resulta que es una independencia de hecho. Entonces, ¿eso lo han pactado? No, lo han dicho. Y ahora sí, vamos a pactar las tres cosas estas. Y la tercera es que no se puede recurrir a hacer un procedimiento de prejudicialidad en base a la amnistía. De modo que un letrado, un abogado, interpone un procedimiento de paralizar el procedimiento de amnistía por una cuestión prejudicial de la Unión Europea, y el artículo 43 de ese... No, esto que no exista. Pero usted no tiene competencia para decidirlo, esto de la Unión Europea. En definitiva, ya termino, me parece que es una vergüenza, no han pactado absolutamente nada, y es que le interesa a Junts levantar la cabeza para las próximas elecciones catalanas, porque estaba y está muy bajo, y al gobierno le interesa dar un capotazo para que apruebe el Real Decreto, como así ha sucedido. Pero en realidad es todo humo, todo falso, todo mentira. Bueno, enseguida habla de este tema también Antonio y Juan, pero recordamos los teléfonos de participación 951 15 0010, 951 15 0011, y estamos hablando de esa petición que hizo Junts a cambio de apoyar al gobierno para aprobar esos decretos de la semana pasada, pues decretos pues en materia, sobre todo en materia social. Pues Junts dijo, oye, sí, te doy mi apoyo, pero incentivos y que las empresas que salieron en su día de Cataluña regresen a Cataluña. Bueno, pues parece que no va a ser así, o que va a ser muy complicado que Junts se salga con la suya. Antonio. Bueno, pues yo lo que pienso sobre este tema es que, como bien dice Jesús, esto es una cortina de humo, y al final lo que hay que ver es el trasfondo de lo que está ocurriendo en España en estos momentos, ¿no? Está ocurriendo pues simplemente que estamos presos por parte de este señor Puigdemont, que vive en Bruselas, que tiene una deuda con la justicia española, que es un huido de la justicia y que está marcando el ritmo de lo que el gobierno hace o no hace, ni más ni menos, y que eso es la cuestión mollar, la cuestión que la gente tiene que tener en su cabeza. No vamos a despistarnos ahora, porque bien es lo que dice, o sea, tú no vas a imponer a una empresa como gobierno que tu sede social la tengas aquí o la tengas allí, eso lo decidirá el comité de dirección de la empresa en función de sus intereses particulares como empresa. Tú no puedes como gobierno decidir esto o decidir lo otro. Estos son todos chantajes que hace Puigdemont o digamos, tiros al aire que mete a ver si alguno de ellos lo consigue. Y el problema es que lo va a conseguir, porque el gobierno está preso de ellos. Y realmente al final los decretos los tiene que aprobar por una mayoría, y si no, pues decreto ley, y a base de decretos ley, que es la legislatura con más decretos leyes que llevamos en toda la democracia, que es una auténtica vergüenza. Pero bueno, esto es lo que las urnas han querido, pues debido a que hay una serie de partidos independentistas, cuando no sucesores de terroristas, pues que en el ordenamiento electoral español tienen cabida, y como tienen cabida, pues hacen de bisagra y hacen de chantajistas, porque finalmente esto es un chantaje donde al resto de España los tienen secuestrados con este tema, independientemente de que lo que está ocurriendo es una desigualdad completa entre unas comunidades autónomas y otras. Es decir, ¿cómo vas a incentivar tú ahora que unas empresas se instalen, como bien ha dicho Jesús, se instalen en una comunidad en detrimento de otras? Pues incentive usted a todas para que se instalen en todos sitios, no a unas. ¿Por qué? Ese es el tema. Claro, parece que la cosa iba a ir, o que por lo que parece que el gobierno iba a hacer es un incentivo a que se establecieran en aquel territorio donde tengan mayor actividad. Eso conllevaría que muchas empresas al final pues se marcharan a Madrid, que es donde está ahora mismo. Pero Diego, no deja de ser meterse en un consejo de administración de una empresa privada. Es decir, el gobierno que pinta ahí, ¿le van a decir a estos señores cómo tienen que invertir su dinero y dónde? No. Pues si fuera el franquismo, pues sí, yo me lo creía, sí, ¿no? En una dictadura puede ser, claro. Aquí va esta empresa y aquí aquello, y se ha acabado. Bueno, y de hecho lo hizo, o lo hizo de la soviética,
Aquí la empresa, pero en una democracia occidental liberal como la nuestra, es una tontería. Me gustaría de todas formas que Juan Alcover, a ver qué opinas de este tema, Juan. Juan, eso seguro que está de acuerdo con nosotros, porque vamos... Absolutamente todo lo que haga este gobierno y más si pacta con el demonio que es Junts, mis compañeros lo van a criticar. Evidentemente, y gracias por suerte en el tiempo que corre, ni estamos en el franquismo, ni aquí se obliga a nada. El gobierno ha dejado claro que se quiere incentivar, promover que las empresas puedan volver a Cataluña. Yo voy a dar un dato por si alguien se pierde. Con el proceso fueron casi 9.000 empresas de Cataluña. Casi 9.000, que se dice pronto. Lo que venía a suponer el 20% del PIB de aquella región. Bueno, pues ahora, lógicamente, en conversaciones con el gobierno autonómico, Pedro Sánchez y el gobierno central está dispuesto a intentar ayudar a que una parte de esas empresas vuelvan a Cataluña. Indudablemente... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no se entiende. Bueno, porque sí, se una entiende. empresa Bueno, sí se decide, entiende. está el se de entiende. Naturhaus, está aquí en Estepona, y el hombre cambió la ley, y ahora ¿por qué vamos a incentivar para que vuelva a Cataluña? Hombre, lo que yo quiero es que vengan empresas a Andalucía. Acabo... Hombre, claro, es que ya está bien. Vamos es que- a dejar a Juan que... Ya, pero es enervante. Bueno, la pero cosa, tú has la tenido cosa tu pasa que tiempo, hasta en Jesús. oscuro, Venga, ¿eh? Juan. Ya está bien, pero yo voy a continuar. Evidentemente, claro, desde el punto de vista egoísta, pues sí, que todas las empresas vinieran a Andalucía, ¿no? Lógicamente eso es un disparate que no se va a producir. Hay que tomar en cuenta que aquellas empresas se vieron de alguna forma forzadas a irse de Cataluña. Hablamos del contexto del proceso. No estoy hablando de que en los últimos 40 años se han ido 9.000 empresas voluntariamente y queremos que vuelvan a Cataluña. No, pero ¿cuál fue se la fueron causa en de ese eso? contexto que fue, ¿Por qué se fueron? bueno, aquel intento unilateral de independencia, Por culpa de los aquel políticos otro de Cataluña, referéndum. ¿no? Forzada por los Por independentistas. culpa de bueno, los políticos de Cataluña. Ahora, lógicamente, que la situación se ha normalizado hasta cierto punto, bueno, no me parece mal repito, que haya un incentivo y un acuerdo A mí entre el fatal, gobierno me parece central fatal. y el autonómico. Totalmente en contra. Vamos a dejar claro que son las empresas las que van a decidir. Decía Antonio Ureña, ¿por qué se tiene que meter nadie en el Consejo de Administración? Es que nadie se va a meter en los consejos de administración de ninguna empresa. está dictando Se van a una poner, independencia. repito, Bueno. se van a poner, repito, incentivos Mira encima de la mesa. Telefónica, mira Telefónica. Bueno. Respecto al tema de las multas, yo estoy totalmente en contra, creo que Se van a el poner- gobierno perdón, también, perdón. y es verdad que la ley de sociedades de capital establece que donde tenga el principal establecimiento una empresa tiene que tener su sede en ese país, en este caso hablamos de la empresa con un establecimiento principal en España, pero de ahí a que el gobierno de Cataluña proponga multas, pues yo evidentemente discrepo totalmente. A ver, Juan, una cosa. Se van a poner encima de la mesa incentivos para que estas empresas vuelvan a Cataluña, ¿no? ¿Y esos incentivos de dónde salen? su lugar de ¿Y origen. de dónde salen esos incentivos? De los impuestos que recauda el Estado español en todo el territorio, ¿no? Porque favorecen solamente a una región, por interés político del PSOE. Punto. No, No hay bueno, más discusión. Ya Es que está. proceso solo ha habido uno, que es lógicamente el que ha habido en Cataluña, Antonio, y Cataluña No, tiene un peso claro, muy importante en claro, nuestro país, claro. y repito, el 20%... Mañana Lo que hay que en hacer es Andalucía- declarar la mañana en Andalucía independencia de volvemos a hacerlo y ya está. Hay que declarar la No, pues, independencia de Andalucía para que el gobierno diga, vamos a incentivar para que vayan empresas a Andalucía. Pero bueno, esto Si- es una locura. si nosotros- Es una locura y una poca vergüenza Sí, acojonante. bueno, esto sí, para vosotros todo es una vergüenza y todo es que se rompe No, España. no, Dejadme que os diga una cosa Lo hemos razonado. que no lo vais a dejadme que os diga una cosa que no lo vais a reconocer. Yo también razono, Antonio. Si nosotros tuviéramos un contexto, el que fuera, en Andalucía, un contexto negativo, no tiene por qué ser un proceso, donde hubiéramos perdido el 20% del PIB por las empresas, estaríamos encantados de que el gobierno central viniera a echarnos una mano. Encantados, no lo vayáis a reconocer, pero es así, encantados. No es verdad, eso Bueno, no es cierto, porque usted lo que ha hecho es que se vaya ese 20% de empresas porque se quiere independizar. ¿O usted cree que la Caixa ha cambiado la sede social por otra razón? No, Que no, va. si lo he marcado en el Es contexto. una empresa nacida en Sí, Cataluña que lleva más de 100 y pico años en Cataluña, lo que pasa es que han amenazado con un proceso de independencia, han dicho, esto es nuestra ruina, nos vamos de aquí. Lo lógico y normal. ¿Quiénes son los principales perjudicados, Jesús? Los ciudadanos catalanes, ¿no? Evidentemente, no el gobierno de turno que lo hizo rematadamente mal con un gobierno, por cierto, del Partido Popular. Los perjudicados son el y el gobierno resto de catalán españoles. que trincaba de la Caixa y trincaba de las empresas que estaban allí. No solamente Esos los son ciudadanos de perjudicados. Cataluña, los ciudadanos de toda España. Porque al final con nuestros impuestos verás. subvencionan a empresas para que vayan a una región. Bueno, aquí Al no se está final hablando de todos somos subvenciones, vamos a ver perjudicados. qué tipo de incentivos Bueno, hay. es que en vez de y vamos incentivar a esas ver, empresas se vamos podían a ver. construir más tramos de AVE, por ejemplo. Ya no solo empresas que estén radicadas en otras partes de España, sino aquellas Que empresas no, y
llamar. muy importante que se fueron mentira. fuera del país. Todo lo que estamos hablando Bueno, es pues mentira. nada, ya Ni está. el gobierno va a incentivar. Oye, pues estamos ni perdiendo nadie va a tiempo. incentivar. Todo es un rollo para aprobar los decretos que resulta Que el presentador- decreto ómnibus está muy bien, pero sobre todo el decreto Todo es ómnibus mentira. es un tema de digitalización Ya, de nada. la justicia, que eso está muy bien y además lo exige Europa. Eso sobre todo. Luego está el decreto de prorrogar El ómnibus. los beneficios fiscales hasta junio, porque el gobierno dice hasta junio. Estupendo, me parece. El junio, como dije, un día va a haber elecciones generales también, ¿no? Como la europea. Entonces, hasta junio que haya, eso está muy bien. Y luego el tercer decreto que se lo ha cargado Podemos. Este que Pedro Sánchez tiene 8 platos y va tirando de los platos, dándole vueltas, y hay uno que se le ha caído ya el de Podemos, y el de Cataluña está dándole vueltas para que no se le caiga. Hombre, y luego vendrá el País Vasco. Vamos a atender una llamada. A casa quieren la cuestión opinar. es Venga, en casa quieren peligrosa. opinar. A lo que tú le llamas plato, Jesús, pues yo le llamo saber acordar con otros partidos políticos que piensan Sí, diferente. saber a ti. acordar es decir, te voy a dar el oro y el moro. Oye, ¿no? vamos O sea, a- así vamos a cualquiera. tener- Esos Con son los tu platos de dinero. Te voy a Jesús. dar el oro y el moro tuyo con tu dinero. Venga, hombre. Jesús y Juan, vamos a tener un Los momento platos de también. Jesús, Bueno, me quedo con la metáfora. Los Vamos a ser platos de respetuosos con quien nos está viendo, que ha tenido la molestia y la gentileza de llamarnos para también aportar su También opinión. queremos divertirlo, ¿no? Sí, pero bueno, hay que dejar también Y animarlo. el turno a los espectadores. Ellos ya están animados porque aquí está la cosa caldeada. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Mi nombre es José Antonio. José Antonio, bienvenido. ¿Qué quieres contarnos o de qué quieres opinar? Bueno, quería ver un poco el tema del tema que están tratando, ¿sí? Del tema de Cataluña, del tema de Los representante incentivos. del representante del PSOE, de las justificaciones que está dando, Ujú. de una serie de cosas que están pasando que son muy graves en España y que de alguna manera creo que se deberían de coger con franqueza, coger el toro por los cuernos y terminar de una vez con tanta mentira y con tanta historia como lo están tratando los españoles como tontos, ¿no? Creo que ya es hora de que dejen de decir en un momento determinado una cosa, a la media hora diferente, como por ejemplo ha pasado hoy con el tema de la inmigración. Ayer le dieron parece que le dieron el acuerdo de los atributos de los poderes de inmigración. Hoy parece ser que no, que está del Estado. Luego nos inventamos un tema que sí, que no, que sí, pero para arriba, para abajo, y al final resulta que están dándole una serie de beneficios a los catalanes y que se lo darán pronto con el cupo vasco a los mismos catalanes, donde ese dinero y esa deuda que están condenando la tenemos que pagar todos los españoles. Hay que darse cuenta de que esa deuda no se va a quitar, entonces la tenemos que repartir entre todos los españoles, y no sé por qué tenemos que pagar a los catalanes las prevenciones y las ventajas que le están dando, que ya tienen bastante desde hace bastante tiempo. Y aparte de eso, el tema de todo lo que está pasando con el tema de la inmigración, porque la inmigración, eso pertenece al Estado y es el que debe controlarlo, aunque aquí el Estado prácticamente controla poco, porque están llegando pateras a Canarias. No es tema racista, no es tema de nada, sino simplemente que eso deberían de darle un cauce y una canalización donde de alguna manera se pudiera atender a las personas que lleguen con dignidad y no dejarlas en una plaza como está ocurriendo en toda España, que las dejan en una plaza sin beneficio, sin oficio y además con ningún porvenir. Creo que ya es hora de que tenemos un gran país, tenemos un país serio y debíamos de darnos cuenta de que tenemos que hacer una política seria y ponernos todos los partidos o toda la gente o todas las personas que se fueran de hacer a llegar a acuerdos donde de alguna manera esos acuerdos se llevarán para adelante entre todos, no lo que a mí me conviene, que estamos con una crispación y un tema que vamos, que se nota en la calle, se nota bastante, y hoy día pues no se puede hablar con nadie de política, porque en el momento que se habla de algo de política pues empezamos con problemas, empezamos con discusiones y me parece y no me parece y siempre andamos igual. A ver si nos damos cuenta ya de que hay que cogerle el toro por los cuernos, decir las cosas como son, no engañar al pueblo, no engañar a las personas, que las españolas, o sea, los españoles están bastante por encima, mejor que todos los políticos. Están muy por encima. Muchas gracias por tu participación, por aportar tu opinión aquí los temas que vamos tratando, y te animamos a que lo hagas así cada semana, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Fantástico, ¿eh? Ha dado... A Jesús la ha convencido tu exposición. No, es que ha dado amigo. el clavo. No, bueno, Hombre, además ha está razonado bien, todo lo que ha vamos dicho. a hablar de verdad, hombre. Bueno, por alusiones, Juan, no sé si quieres puntualizar o responder a nuestro espectador. Bueno, aquí hablamos todos de verdad, cada uno con nuestra noción de la realidad. Me ha parecido una opinión muy interesante, lo digo de verdad.
No me importa que este caballero, siempre de forma educada, como lo ha hecho, pueda señalarme a mí o al partido político, al PSOE, que es quien gobierna en España. Fijaros lo que es la política, ¿no? Allí en Cataluña ha calado aquella famosa frase de España nos roba, ¿verdad?, que todo el mundo conocemos, y resulta que en el resto de España también ha calado de alguna manera, en mayor o menor medida, aquello de que Cataluña se le benefician todo y el resto de las comunidades salen perjudicadas. Yo creo que no es exactamente así. Yo estoy de acuerdo, como ha dicho este televidente, de que hay una percepción más o menos real de que Cataluña se lleva unas prebendas que no se llevan otros territorios, pero eso ha ocurrido siempre, si es que es verdad que ocurre. Quiero decir que al final todos los partidos políticos de derecha, de izquierda o de centro han negociado con Cataluña porque tiene un peso muy importante. El tema de la deuda, que se llegó a decir incluso, la famosa quita de la deuda, ¿no?, del Fondo de Liquidez Autonómico, bueno, se llegó a decir que se le iban a regalar 20.000 millones a Cataluña, obviando que no solo Cataluña, sino que el resto de comunidades, entre ellas Andalucía, con una deuda de más de 20.000 millones de euros, se iba a ver beneficiada. Es decir, que si se toma una decisión para Cataluña, se puede extrapolar a todo el territorio español. Yo creo que eso hay que dejarlo también muy claro. No sé si queréis responder algo antes de una pausa de un anuncio que tenemos. No, es que eso de extrapolar, o sea, que si le perdonan 15.000 millones a Cataluña de la deuda, también se le va a perdonar a Andalucía, a Murcia, a Castilla y León. Que va, eso es falso, eso es mentira. Hoy te ha dado por decir que todo es falso, Jesús, pero ¿cómo va a ser falso si lo ha dicho el ministro de Déjame que termine, sí. Juan, déjame que termine. Mía, a mí me parece, Jesús, por favor. Sencillamente, me parece que todo ese tipo de... Bueno, como dice María Jesús Montero, no, se va a beneficiar todo el mundo de esta condonación de la deuda. Pero bueno, entonces resulta que va a bajar, que toda la deuda la asume el Estado central. Venga, hombre, nos están engañando de una manera... que todo es engañar, y además no lo ha decidido la urna. Acordaros de que no se ha hablado de amnistía antes de las elecciones. No, para nada. Entonces la gente lo que votó fue al Partido Socialista, al Partido Popular o al Partido tal, pero no hablaron nada de la amnistía. Como decía un diputado francés, dice, es que nosotros en Francia sí se dio una amnistía, pero se discutió, se debatió y se votó. Antonio, ¿quieres apuntar algo antes de una publi? No. Bueno, Es que con la... 10 pues segundos nada más. Es que, Jesús, de verdad, con la frase genérica de que nos engañan y que todo es mentira, yo es que no puedo debatir absolutamente nada. Seguimos porque debatiendo si todo es mentira, enseguida. ¿qué hago? ¿Me traigo aquí firmado ante notario que a Andalucía se le va a quitar el 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico? Es que, ¿qué hago? Si el notario del PSOE ¿Si todo es mentira? Seguimos debatiendo enseguida aquí en la tertulia de Málaga TV. Un anuncio, un spot y regresamos ya. Los notarios. Continuamos en la tertulia de los lunes de PTV Málaga, la tertulia de Málaga TV, y vamos ahora a cambiar de asunto, vamos a hablar de la obligatoriedad del uso de mascarillas en hospitales y centros de salud. Desde el Ministerio de Sanidad se ha apostado por esto, sobre todo viendo esos picos que se están produciendo en enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Tenemos un vídeo que difundió por redes sociales el actual delegado provincial de salud, Carlos Bautista, también doctor, además, médico. Y bueno, este vídeo fue muy compartido en redes sociales ese día que lo subió, su opinión sobre el tema de la imposición de mascarillas, pues con motivo de este repunte, que en Andalucía todavía no se ha llegado, aunque sí es verdad que está aumentando un poquito. Venga, vamos allá. Mira, como sabéis, ahora hay una polémica con el tema de las mascarillas, que la ministra pues quiere hacerlas obligatorias, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente deciros una cosa, no os dejéis guiar por polémicas políticas. ¿Hay alguien en España que no sepa que cuando llega la época de la gripe se tiene que vacunar? ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, vacunaros. ¿Hay alguien que no sepa que tenemos que lavarnos las manos con frecuencia y más en esta época? ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, higiene de manos. Bien, ¿hay alguien que no sepa que hay que utilizar las mascarillas cuando te montas en el metro, en un transporte público, un autobús, en invierno, o cuando llegas a un centro de salud o a un centro de mayores, sociosanitario, y tienes ancianitos allí muy delicados? ¿Hay alguien que no lo sepa? Poner la mascarilla. ¿Quién necesita que nos obliguen por el Real Decreto a algo que todos sabemos? Esto es toda una polémica para tapar una cosa, para tapar otra.
que no os cuenten milongas, ya somos adultos, ¿vale? Os tenéis que vacunar, lo sabéis todo. Y si es tan importante, si preocupan tanto, pues que pongan la vacunación obligatoria, ¿no? Bien, vacunaros, lavaros las manos, evitar sitios cerrados, ventilar las casas, usar las mascarillas cuando lleguéis a sitios sensibles, un autobús, un metro, un avión, un tranvía, un centro de salud o una residencia de mayores. Y ya está. Bueno, y estas son las palabras del delegado de salud, de Carlos Bautista. Luego veremos un segundo vídeo porque él continuó con este tema en redes sociales. Pero, bueno, puntualizar que esta imposición desde el Ministerio de Sanidad de aplicación en todas las comunidades sí que contempla que si durante 2 semanas se produce una continua o un continuo descenso en esos datos de incidencia de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, pues gripe, COVID, bronquiolitis, pues las comunidades podrán decidir el retirar la obligación de usar mascarilla en hospitales y en centros de salud siempre y cuando se produzcan pues esos descensos durante 2 semanas de forma continua, como es el caso, por ejemplo, de Melilla y País Vasco, que ya llevan 2 semanas pues con esos datos, digamos, bajando, ¿no?, esa incidencia. Bueno, Juan, ¿qué valoración hace? Él apuesta por la vacunación más que por la imposición del uso de mascarilla. Bueno, milongas son las que cuenta el señor Bautista, conocido en redes sociales por hacer el ridículo permanentemente con sus vídeos. Algunos, en este caso no, algunos de madrugada con una copa de vino delante de la cámara. De verdad, lo del señor Bautista es impresentable. Yo alguna vez he tenido por redes sociales alguna conversación con él y no hay por dónde cogerlo. Os lo digo de verdad, es de los delegados provinciales con menos categoría que yo me he encontrado nunca, jamás en mi trayectoria como ciudadano o dentro de la política. Absolutamente todo lo que ponga el gobierno encima de la mesa, él y el resto de la Junta de Andalucía se va a oponer. Yo soy usuario relativamente habitual de la atención primaria o de las urgencias, porque tengo niños pequeños, ya sabéis, sobre todo en estos tiempos, lo que supone, y hay muchísima gente, señor Bautista, que no lleva la mascarilla puesta. Su llamamiento, su ridículo y lamentable llamamiento no va a servir de nada. Me imagino que según su razonamiento es que gente que no se entera o no saben que hay que llevar la mascarilla. Indudablemente hay una parte de la población que no la utiliza por motivos que no vienen al caso y el Gobierno en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas ha puesto encima de la mesa esta solución que es, vamos, que me refiero que obligar a la gente a que lleve mascarilla por el bien de la salud de todos los ciudadanos. Yo creo que no es una medida coercitiva que esté absolutamente fuera de lugar. Usted habla, fijaros que habla el señor Bautista de siempre las mismas milongas, ¿no?, como él habla, ¿no?, de tapar unas cosas o tapar otras, no dice ni el qué, ¿no? Aquí quien tapa algo es usted y el resto de su consejería, que no dice absolutamente nada, ni una palabra de autocrítica del desastre de la situación de la sanidad en Andalucía. Eso sí que es grave, más allá de la mascarilla. Por ahí no se tapa nada, Antonio, ¿verdad, señor Bautista? Es que es una vergüenza. Juan, vamos a poner las cosas en su sitio un poco, con coherencia, ¿no? Entonces, te diría, este señor no está hablando como un político. No está hablando como un político. No. Y estamos criticándolo por eso. Está hablando como médico. Ah, sí. Está hablando yo como pensaba que médico. hablaba como delegado provincial de... En ese vídeo en concreto, sin medio de prensa alrededor, ni nada, está hablando como un médico, que es lo que es. Y yo creo que lo que dice lleva ¿Pero absolutamente... ¿Eso lo dices tú? No, lo digo no, yo. No, que no lo entiendo, Antonio. Lo digo yo. Él es delegado Lo provincial digo las 24 horas del día, Antonio. Muy bien, pero está hablando como médico en ese momento y lo que está diciendo tiene una coherencia tremenda. Y tú eso no lo puedes criticar. Ahora, la otra parte que estás criticando, que bueno, que él mismo dice que conseguir una cita médica en Málaga es una odisea, que la gente termina yéndose a urgencias. Y todo esto, eso es muy criticable. No a él, como delegado del gobierno andaluz aquí, sino a la propia Junta de Andalucía. Él dice que no hay ni un solo español que no sepa que la mascarilla hay que llevarla puesta. Te pregunto, Antonio, ¿qué hacemos con todos esos miles de malagueños que no llevan mascarilla? Que yo lo veo, ¿eh? De algo ha tenido que servir la pandemia que hemos tenido, ¿no? Y la gente, ya, digo, si tiene irresponsabilidad, ya no podemos meternos en eso. ¿Cómo que no podemos? Si la gente te va equivocas, en plan Antonio, irresponsable... Sí podemos. Pero Cuando hablamos de nuestra salud, sí podemos. Pero vamos a ver, es lo que estaba diciendo como médico, lo que estaba diciendo era totalmente coherente. Y estaba diciendo eso, que hay que ponerse la mascarilla y que hay que vacunarse. ¿Qué hacemos si la gente no se la pone, Antonio? Pues si tú no puedes hacer nada. Esa gente tendrá que tener su riesgo y correrlo y a lo mejor le pasa algo. Que no pasa absolutamente nada por poner una obligación en centros de salud o en un transporte Permitirme público. solo un apunte. Claro, no es solo
la mascarilla para proteger a quien la lleva, sino también para el que está, por ejemplo, en un centro de salud o está en un hospital encamado, por ejemplo. Correcto. Vamos a ver, la obligatoriedad de la mascarilla, hubo una gran polémica, igual que está volviendo a verla ahora, porque, claro, las competencias sanitarias están cedidas a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas cada una hacía una cosa distinta y tal. ¿Qué es lo que ha pasado en este momento con el tema de las mascarillas de nuevo? Pues que el gobierno había tomado una decisión y quería, sin razonarla ni nada, imponérsela a las comunidades autónomas. Al final se la terminó imponiendo, porque se convocó el Consejo Interterritorial se convocó no hubo forma sin haber visto ni una norma, sin estar estructurado el porqué. Tú mismo lo has dicho con la experiencia que tenía ya este gobierno de la pandemia, ¿no, Antonio? Pero si al final lo ha impuesto, pues ya está. Si no había otra, lo tenía que imponer, pero ahora la dificultad del gobierno a la hora de imponer una cosa no puede ser. Termino con esto y que va a hablar Jesús. Yo no quiero ir, digo por hablar de mi caso particular, yo no quiero ir con mis niños al centro de salud o a la urgencia y ver que haya gente al lado sin mascarilla y tener que fastidiarme porque no tienen obligatoriedad de llevarla. No quiero pasar por esa situación. Bueno, ya lo han puesto, ¿no? Bueno, no, yo estoy criticando el ridículo del señor Bautista. Estamos al final terminando politizando una cosa que no es política. Bueno, porque la política tiene que actuar. Es sanitaria. No, pero la política tiene que actuar para algo que no es político. Antonio. Y yo a este señor que haga un vídeo y que diga lo que ha dicho, no me parece mal. Bueno, luego veremos un segundo vídeo. Un segundo vídeo del delegado Jesús. A mí no me parece mal que se aconseje que se lleve mascarilla, sobre todo en época de donde hay gripe, además. Esto no es una pandemia, sino todos los años. Pues ahí está la gripe, hay diferentes virus, cambia el virus porque es una naturaleza cambiar todos los años, se vacuna, yo me he vacunado, mucha gente, y hay gente que a pesar de la vacuna pilla la gripe y otra gente no la pilla, pero vamos. Bueno, pero por lo general la vacuna vas a pasar la enfermedad mucho más leve. Mucho más leve, no, yo voy a favor y yo me he vacunado. Sí. Pero lo que quiero decir es que hay como una cierta nostalgia de imponer de que toda la población tiene que hacer la izquierda lo que diga la nueva ministra, que por cierto es anestesista, Mónica García, ¿no? Sí. Y ahora todo el mundo tiene que llevar mascarilla. Esa ley se declaró incluso inconstitucional. Otra cosa es que la administración que está al servicio de la población, no de ordeno y mando, pero sí de coadyuvar, diga, aconsejamos que se ponga la mascarilla. Como ha dicho este señor, los medios públicos, el transporte, tal, o en los centros sanitarios, cada comunidad autónoma puede decidir, que para eso tiene competencia, de decir, bueno, vamos en los centros de salud que vaya mascarilla. Yo he visto, esta mañana mismo, que en el centro de salud del Palo, pues la mayoría lleva su mascarilla puesta. ¿La mayoría qué significa? ¿El 70%, el 80%? ¿Había un 20% pues mira, yo hice no? una encuesta rápida como la que hace el CIS Tezano, Félix Tezano, del PSOE. Hoy vamos a hablar del Centra, también. Y era el 73,33% llevaba la mascarilla puesta. Bueno, el resto no. Oye, vamos a ver el segundo vídeo del delegado de salud, de Carlos Bautista. En este caso, él continúa con su discurso y, para muestra, pues oye, que también se ha vacunado ya de la gripe y del COVID. Estoy poniendo de vacuna del COVID. Venga, vacunaros. Y ahora me estaban pinchando la de la gripe. ¿Vale? Otra más. Parezco un perrillo vacunándome en el veterinario. Bueno, ya he vacunado. Me faltaba la de la gripe de este año y la de la dosis del COVID. Así que hacer el favor de los que os falte alguna dosis o tenéis la edad o cumplir algún requisito, vacunaros, ¿vale? Todavía no ha apretado mucho, pero apretará más la gripe, ¿vale? Y merece la pena estar protegido, porque si estáis protegidos podéis pasarla, la gripe, podéis pasar el COVID, por supuesto, pero mucho más atenuado, mucho más flojito, ¿vale? Venga, cuidaros, que tengáis buen día. Bueno, ahí está ese segundo vídeo, Juan. ¿Cuál te ha gustado más? El vídeo 1 ya la ha dejado cao, este la ha dejado listo. A Juan. No voy a hacer más, de verdad, no voy a hacer ninguna valoración más. No, mira, te voy a dar la palabra, pero con tu permiso una cosa simplemente. Me gustaría, porque este tema, la verdad, no sé por qué, pero me motiva. Yo a Carlos Bautista lo he entrevistado en este mismo plató, antes de que fuera delegado de salud. Creo que esta es su segunda legislatura como delegado de salud, si no me equivoco. Sí. Él, como hemos dicho, es doctor, es médico, y él, antes de ser delegado, antes de dedicarse a la política, la verdad que era muy combativo con el tema de la sanidad. Muy combativo y no le faltaba razón. Creo que estos vídeos
nos pueden gustar, no nos pueden gustar, pero yo creo que él puede pecar de inocente, porque una cosa es recomendar y apelar al sentido común de la ciudadanía, pero yo creo sinceramente que lo ha hecho con buena voluntad. Ahora, que también hay que recordarle al delegado de salud que no puede depositar todo en la confianza del ciudadano y en la buena voluntad del ciudadano y en el sentido común del ciudadano. Y añado a esto que hay que recordar que en su momento era muy combativo y que ahora que se dedica a la política, pues ya no es tan combativo. Por otro lado, de verdad, quiero creer, y de verdad que así lo creo, que estos vídeos lo ha hecho con buena voluntad. Vale. Dando ejemplo de que se está vacunando y que hay que apostar por la vacunación. Juan. Bueno, yo te digo que él no peca de ninguna inocencia porque no la tiene. Y quiero recordar nada más que este señor que hace este tipo de vídeos y otros mucho más ridículos y de vergüenza ajena es la máxima autoridad sanitaria en Málaga y en toda su provincia. Dicho lo cual, Jesús, es que me queda con una frase que ha dicho Jesús que me ha impresionado. Pero habla también yo creo que de una manera que le puede llegar al ciudadano, que habla, no sé, vale que es delegado a las 24 horas del día, te compro tu discurso, pero también creo que no estamos acostumbrados a escuchar a los políticos hablar de tú a tú y hablar de un lenguaje tan coloquial como este señor, bueno, vale, y eso se agradece. Venga, Bueno, gracias a un señor como este en Granada, Sí. pues Granada tiene 2 hospitales públicos completos y finalistas, y gracias a eso empezó el declive del PSOE en Andalucía. Quizá a lo mejor algo Sí, tiene que a ver mí con me esto. parece- Eso lo hizo Jesús Candel en Granada, y aquí en Málaga este señor también durante esa época estaba muy combativo, como tú dices. Ahora quizá no lo esté tanto porque tiene un puesto político, ¿de acuerdo? Sí, Pero correcto. lo que ha dicho realmente A ver, sí, es sí. algo Sí. que no tiene más Vamos a dejar que problema. Juan termine. Quiero responderle a Diego, no tiene ningún problema. A mí me parece muy bien, Diego, que un político, en este caso este señor o cualquier otro, haga política y vídeos cercanos a la ciudadanía. Es verdad que creo que es una buena estrategia para llegar a las personas de a pie, no siempre hablar encorsetado, me parece fenomenal. Ahora bien, cuando los vídeos son de risa, o son ridículos, o habla de milongas, habla de que el gobierno quiere tapar no sé qué, y no dice ni el qué, y ataca de esa forma tan poco seria a una estrategia, a una política que pone el gobierno encima de la mesa, es cuando creo que hay que este entrar. caso no es así, ¿no? Ha hablado en este vídeo, en el anterior, de milonga y de que el gobierno quiere tapar no sé qué. ¿Qué tendrá que ver eso con que el gobierno, desde su experiencia, ponga encima de la mesa la obligatoriedad de las mascarillas? De verdad os lo digo. Sí, podíais haber ido al grano y no marear la Indudablemente. perdí con ahí Y también. lo es que tú verdad has catalogado, que me parece muy bien que lo pienses, de inocencia, yo creo te que digo que no es una persona, pero no lo digo ahora con maldad, de verdad, no, que no es una persona que sea inocente en su forma de ver la vida ni la política, es decir, que lo dice pues porque no está siendo ni realista ni serio en lo que pide. Por no lo terminar está con este haciendo. tema de las mascarillas, Antonio y Jesús, ¿quería apuntar algo más? No, yo No, creo que está Jesús. Creo dicho que todo. tiene una añoranza el gobierno por el ordeno y mando que es exagerado, es muy Mira, autoritario. iba- Es muy autoritario. Ah, es que el iba a responder- gobierno, yo creo que, fíjate si es autoritario que ha dado marcha atrás. Y ya no habla de la obligatoriedad de la mascarilla, pues se ha dado cuenta de que no puede ser tan, de decir, ordeno y mando, lo que yo diga tiene que hacer todo el mundo. No, mire usted, Habla- la cosa no, es más flexible. 15 Juan, segundos que quería sí, 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 responderle sí. a Jesús, que me he quedado un poco pensativo con lo que ha dicho, ¿no? Ha hablado de que el gobierno tiene nostalgia a la imposición, eso ha dicho. al autoritarismo, Y yo te digo, Jesús, que yo, por edad, no tengo absolutamente ninguna nostalgia a la imposición ni al autoritarismo y estoy absolutamente a favor de la obligatoriedad de las mascarillas, como mínimo en nuestros centros Pero de no es salud una y en los cuestión de hospitales. edad, colega, no es una cuestión de Como edad. habla de Es que nostalgia, hay pues no sé a cuántos años hay se puede gente remontar. Hay gente autoritaria No. y gente no autoritaria, Perdona. independientemente de la edad que tenga. Jesús, sí, perdona, te respondo. Hay jóvenes como muy hablas, autoritarios. Jesús, como hablas de nostalgia, eso significa mirar al pasado, pues claro, no sé si hablas de 30 años, 40 o 50. No, hablo Esa de es la ley de la nostalgia, pandemia, ¿no? Porque- hablo de la pandemia, 4 años. cuya ley se declaró, los Pues- dos estados de alarma se declaró Bueno, y hay- inconstitucional. Y ya hay Oye. gente con nostalgia en 3 años, hombre, yo pensaba que la Vamos palabra a ir- nostalgia Claro, cuando uno habla quiere de seguir tiempos muy mandando pasados. ordeno y mando. Jesús, Nostalgia. Antonio y Juan, vamos a ir al siguiente tema porque vamos a hablar de Juan Espada y de su gobierno alternativo. Él ya ha anunciado, el líder del PSOE andaluz ha anunciado su intención de volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que a priori pues serán en 2026. Y ha presentado lo que ha venido a denominar como un gobierno alternativo al actual gobierno de Moreno Bonilla, con además 10 áreas. Tenemos áreas de presidencia, portavocía, transparencia y gobierno abierto, y otras áreas como justicia, hacienda, economía, agricultura, pesca,
Bueno, un poco siguiendo el modelo de Illa en Cataluña, ¿no? Que ganó las elecciones pero no pudo gobernar. Y también planteó ese gobierno alternativo. ¿Qué os parece esta estrategia? ¿Realmente esto llega al ciudadano? ¿El ciudadano lo entiende? ¿Que se presente un gobierno alternativo hasta que... Sí, bueno, tenemos un vídeo, vamos a ver el vídeo y seguimos hablando del tema. Gracias, compañeros. 2023 ha sido sin duda un año difícil para Andalucía. La sequía, la incapacidad del gobierno andaluz para ejecutar las inversiones y los presupuestos que hemos tenido, los problemas que se han claramente manifestado en los servicios públicos, la sanidad, el crecimiento de las listas de espera o la dependencia, demuestran que Andalucía necesita alternativas, necesita un gobierno que crea en Andalucía, pero sobre todo que gobierne y gestione mejor los recursos económicos. Mi deseo para 2024 es que los socialistas trabajemos con los andaluces y andaluzas para conseguir propuestas alternativas que mejoren la realidad de Andalucía y que escuchen los problemas de los andaluces y andaluzas. Por eso, permitidme que termine pidiendo también a vosotros un deseo. Creo que los deseos hay que intentar hacerlos realidad. Por eso, desde el Partido Socialista os queremos preguntar, ¿tú qué deseas para 2024? Bueno, ¿qué me decís de ese gobierno alternativo que anuncia pues Juan Espada de aquí a que se produzcan la próxima cita con las urnas en Andalucía? En cuanto a elecciones autonómicas se refiere, el 2026, ¿qué serán? Juan. Bueno, es una forma de localizar la labor de oposición que tiene el PSOE en Andalucía, es decir, por unas áreas concretas donde, lógicamente, tenemos claro o creemos que hay mucho que mejorar en Andalucía. Tú has nombrado las áreas que prácticamente engloban todos los aspectos políticos de nuestra comunidad. Pensando si esto le llega o no al ciudadano, bueno, eso se tiene que ver con el camino que se recorre. Lógicamente hay que intentar hacer una labor de oposición seria y constructiva y luego comunicativa con el ciudadano de a pie y eso habrá que reforzarlo indudablemente. Todo se hace pensando en lo mejor para los andaluces y las andaluzas, pero también tienen que valorar el trabajo que se hace. A mí me parece que es una buena iniciativa y vamos a ver qué frutos da. Damos la palabra enseguida a Jesús y a Antonio. Yo entiendo, ya que tú estás dentro del Partido Socialista, Juan, entiendo que este gobierno alternativo que plantea Juan Espada pues tiene una serie de caras visibles, con una serie de áreas asignadas y que se trata, entiendo yo, que será, digamos, poner todo hincapié a esas personas destinadas a esas áreas a reunirse con esos colectivos, con esas asociaciones, con esas empresas que estén relacionadas con ese sector y un trabajo continuo, recabando ideas, todo como muy centrado y muy repartido, ¿no? Bueno, de cara a la siguiente cita electoral. Claro, indudablemente por eso hablaba de localizar. ¿Y eso funciona o no? Pues mira, yo te digo por experiencia que sí funciona, quiero decir, luego electoralmente al final la ciudadanía es quien tiene la última palabra, pero es verdad que Juan Espada, otra cosa no, pero el echarse a la calle, a los barrios, el pedirnos que nos reunamos con todos los colectivos ha sido su máxima desde el minuto uno, y detrás de esa cara visible, como tú decías, siempre ha habido y siempre habrá un grupo de personas, de militantes, de profesionales, de gente que quiere aportar cosas y que se reúne en sus territorios, en sus pueblos, en sus grandes ciudades, con las asociaciones, con las personas o con las empresas que están relacionadas con el sector y con el área que toca. Se está trabajando mucho a pie de calle. Otra cosa es que esto de sus frutos o no, que indudablemente pues al final es el andaluz el que tiene la última palabra. Antonio, estos gobiernos alternativos, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues la opinión que me merece es que no es un gobierno y lo único es una alternativa, ¿vale? Una alternativa, pues que la oposición en este caso tiene que hacer fuego de artificio y salir en la prensa. El Partido Socialista, según las últimas encuestas, va a bajar todavía más si hubiese elecciones mañana. El Partido Popular subiría y ante eso se inventan una historia así, ¿no? Que yo creo que además, por otro lado, no es nada nuevo. Eso en todos los partidos políticos que están en la oposición se hace. Se viene haciendo. Un reparto de áreas. Claro, un reparto de áreas para estudiar exactamente qué está haciendo el gobierno y tal. Un reparto no es ningún gobierno alternativo, porque ese gobierno no va a tomar absolutamente ninguna decisión. Podrá poner los puntos sobre la I, pero esa es la labor de oposición típica y lógica. Y esto es autobombo que se hacen, pues, bueno, sí, para salir en la prensa y para tener algo de lo que hablar. Puesto que al final no tienen nada de lo que hablar. Entonces se inventan pues una historia así, que no es nada nuevo, que su labor de oposición es la que tienen que hacer, que la están haciendo y ya está. Pero
lo de nombrar ahora y ahora vendrán los que nombres. No tenemos también. nada de lo que hablar. Vendrán los nombres Andalucía. también. ¿Tú crees que no tenemos nada que hablar de la oposición? Yo sinceramente, ¿Te parece bien lo último que ha salido de las lentejas fermentadas y la comida podrida? ¿Te parece bien o no? De cara a la ciudadanía es pues ponerse en el escaparate y decir, vamos a hacer esto, vamos una declaración de intenciones, punto. Autobombo es cuando uno se pone a presumir una declaración de lo que ha hecho. de intenciones, ni nada ni menos. Antonio ha mencionado... ¿Os parece mal? Creo que hacía referencia a los datos que se han dado a conocer hoy del Centra, del último estudio del Centra. De las encuestas que se han publicado. De la encuesta que aquí en Andalucía el Centra pues, ha hecho público los siguientes datos. El Partido Popular, si se celebrasen elecciones a fecha de hoy, pues el Partido Popular ampliaría su mayoría absoluta en Andalucía y aventajaría en unos 25 puntos y 35 escaños al Partido Socialista. Por otro lado, el barómetro publicado por Centra este mismo lunes pues da a Vox como tercera fuerza más votada, o sea, repetiría como tercera fuerza más votada Vox con el 12,7% de los sufragios. Jesús. Bueno, yo creo que esto ya lo has dejado claro antes, Antonio, esto es propaganda, porque las encuestas efectivamente dan al Partido Socialista bajando y al Partido Popular subiendo, y Juan Espada ha estado en tenguerengue su opción para seguir al frente del Partido Socialista en Andalucía. Ha habido voces que ya han dicho que hay que cambiar y darle nuevos aires al Partido Socialista. Entonces, como está en tenguerengue, pues ha hecho una campaña de propaganda, que lo hace muy bien el Partido Socialista, pero con poco rendimiento, con pocos frutos, ¿no? Porque efectivamente la propaganda no le da para que suban en la encuesta. La encuesta está bajando el Partido Socialista, a pesar posiblemente de los esfuerzos que está haciendo Juan Espada por ser una alternativa creíble, que yo como ciudadano andaluz me encantaría que hubiese una buena alternativa al gobierno actual, ¿no? Bueno, no porque lo haga mal, sino porque lo podía hacer mejor. Entonces, yo en eso no tengo inconveniente, pero esto me suena que es totalmente una propaganda, eso de gobierno en la sombra. Pero bueno, ¿qué gobierno de gobierno en la sombra? Ellos están de oposición en el Parlamento andaluz y, bueno, de gobierno en la sombra nada de nada. Ojalá hubiera gente en Andalucía, que eso es lo malo, ¿no? Que nos falta gente, a todos los partidos falta gente buena. En todos los partidos, no hay políticos de nivel. En Andalucía y en España falta, y posiblemente en Europa. Voy a ser más exagerado, ¿no? Oye, ¿y no os sorprende los datos que hemos dado antes del Centra, a pesar de los problemas reconocidos por el propio gobierno andaluz, ¿no? Moreno Bonilla hace unos días reconocía que están en ello, que quieren mejorarlo, pero a pesar de esos problemas en la sanidad en Andalucía, reconocidos por el propio gobierno andaluz, que sin embargo en la intención de voto el Partido Popular crece de una manera espectacular. ¿No os sorprende eso? No, a mí no me sorprende, porque yo creo que es un efecto de la política nacional. Entonces, como efecto de la política nacional, la gente quiere que el PP es el único que parecía que iba a poder gobernar. Lo que pasa es que se unió tanto con Vox que bueno, que la gente se asustó, ¿no? O sea, que cuando han hecho esas encuestas, la gente responde en clave nacional, más yo. Que a lo pensando en autonómico. Creo yo. Yo voy a lanzar una pregunta al aire y la respondo yo. Si no, ¿de quién depende el Centra? ¿El qué? El Centra, el Centro de Estudios de Andalucía. ¿De quién depende? El país. Que el país, no me diga tú a mí que parece el socialista, vale, venga, teniendo yo familiares del país, pero parece que está leyendo el socialista. Lo digo yo porque sabía que no iban a decirlo. El Centra depende de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Yo no voy a hacer como hacen mis compañeros. Lo mismo que el CIS a nivel nacional, ¿no? Yo no voy a hacer igual. Correcto. Es que no he terminado. Yo no voy a hacer como hacen mis compañeros, que reniegan absolutamente de todo lo que diga el CIS, y por tanto no voy a ningunear lo que dicen los profesionales del Centra. Dicho lo cual, es verdad que los datos son pues muy negativos para los intereses del PSOE de Andalucía, y lo que mis compañeros llaman autobombo, marketing, cortinas de humo, bueno, pues se trata de darle una vuelta a la oposición que estamos haciendo, intentar darle un empuje diferente. Es una forma de hablar, Antonio, lo del gobierno en la sombra, o el gobierno oculto, es decir, aquí no podemos sustituir al gobierno que hay, ni queremos, eso lo dicen las urnas, pero es una forma de hablar, un eslogan, bueno, y darle un ánimo diferente a los que queremos trabajar desde el PSOE de Andalucía por nuestra tierra. No tiene más, criticáis absolutamente todo lo que hace el PSOE de Andalucía. Si queréis, pues no se anuncia, perdona, lo hacemos de manera interna, que aquí no se entere nadie. No, te estoy diciendo que pues eso se hace en todos los partidos políticos, bueno, que todos están no en la yo hablo oposición. del mío. Bueno,
están en la oposición. Si ahora se crea, tú lo sabes. Si ahora se crea, como he dicho antes... El hecho de ponerse en el escaparate es de cara a darle a sus votantes un poquito de... Termina y damos la palabra a Jesús. Si ahora se crea, como he dicho antes, una localización específica de labores de oposición por áreas temáticas, bueno, pues habrá que anunciarlo, ¿no? Trasladárselo a la ciudadanía y que cada uno valore, ¿no? Pero lo que no vamos a hacer es ocultarlo, ¿no? No por eso es autobombo, ni propaganda, ni mentira. Bueno, es una forma, una vuelta de tuerca a la labor de oposición, y es verdad que los datos, repito y termino, del Centra son preocupantes. Bueno, pues habrá que intentar también hacer la autocrítica que por nuestra parte nos toca, ver qué se puede mejorar e intentar hacer un revulsivo para ver si esto le podemos dar la vuelta de cara a todo lo que queda para las elecciones autonómicas. Jesús, que te veo ahí entretenido con el móvil, a ver. No, con las encuestas, estaba leyendo información. las encuestas, ¿no? Bueno, y también he leído, y disculpadme, que Junts está diciendo que lo de la inmigración, que no está nada claro, que tiene que verlo, lo que yo decía antes, un rollo, nos han cascado a los españoles. Es una cortina de humo. De negociación, que es mentira. Oye. Entonces estaba viendo eso y la encuesta. Ajá. Entonces en la encuesta estoy viendo que es de DB, 40 DB, ¿no? Sí. Que no es solamente el Instituto Centra Andaluz, y entonces da efectivamente un aumento. Es lo que ha dicho el presentador, el Centra. Aumento de... Bueno, que pero yo que es la fuente, como ¿no? me ha preguntado, que casi estaba leyendo la encuesta que ha publicado el país. Las encuestas no dejan de ser encuestas. Al final, las haga uno, las haga otro, siempre bien mediatizadas. Y al final las encuestas siempre son cuestionadas. Es un efecto, claro, tenemos un semestre fantástico, ¿no? Sí. Fantástico, digo yo, de excitación política, ¿no? En la realidad es otra cuestión. Pero tenemos elecciones en febrero, el 18 gallegas, tendrá que ser en marzo las vascas, aunque no se atreven a decirlo, porque Bildu le puede ganar al PNV. Tenemos la europea en junio de este año, y bueno, tenemos, vuelvo a repetir, un gobierno que está en muchos frentes, que no es un bloque ni de broma, esto de bloque progresista, que va, esto parece un bloque de Lego, ¿no? Las elecciones europeas seguramente tendrán una participación, si no coinciden con otras, bajísima. Perdona, fijaros el matiz de una palabra. Bueno, no, depende, Diego, y perdona que te interrumpa, porque se está convirtiendo, tanto de Podemos, de Izquierda Unida, del PSOE, como un elemento donde la gente va a hablar, aunque sea para la europea, y no van a votar a la europea, van a votar, como yo haré, una opción política concreta. Jesús, fíjate el matiz de las palabras, ¿no? No se habla de bloque progresista, se habla de gobierno progresista, que eso es indudable que lo es. El gobierno y los ministros. Se habla de bloque, El de presidente bloque, del gobierno y los ministros. La mayoría son progresista. No, y tú mismo dijiste antes, no sé quién dijo, bueno, es lo que ha votado la gente. El gobierno de corte progresista. Bueno, Jesús, Juan y Antonio, vamos a hacer una cosa porque tenemos 10 minutos, creo que incluso menos de 10 minutos de programa, y yo quiero hablar de más temas. Rápidamente, una valoración de ese vertido incontrolado de pellets de plástico en las costas de Galicia, que ya incluso parece que están llegando también a las costas de Portugal. Desde Bruselas incluso contradijeron al gobierno gallego, porque dijeron de Bruselas que los pellets son muy, pero que muy contaminantes, que no se pueden recoger todos y que además puede llegar con mucha facilidad al ser humano a través de los peces y de los moluscos, porque al final pues se ingieren estos pellets, ¿no? Esa sustancia contaminante. Bueno, pues nuevamente, después de aquello que pasó del Prestige, pues ahora tenemos otro vertido dañando las costas de Galicia y pues seguramente vamos a ver el alcance que tiene esto, ¿no? Y el impacto medioambiental. Brevemente, Jesús. Te tengo que llevar la contraria. Pues cuando tú quieras. Esto no es de Galicia. Donde hay más contaminación de pellets, que no sé por qué no se dice, en Tarragona. En Tarragona hay una fábrica química de pellets y lleva contaminando las playas de Tarragona hace 10, 20 años. Y los ecologistas están luchando por defender y quitar eso. Sin embargo, ahora, como hay elecciones gallegas, parece que todo es problema de la Junta, como el Prestige, y se ve una foto de la ministra Yolanda Díaz con un colador cogiendo en una arenilla unos cuantos pellets. Pues mire usted, donde existe el mayor problema es en Tarragona, y nadie habla de esto. Antonio. Pues efectivamente, lo que está diciendo Jesús, esto es otra de las consecuencias de politización de la vida diaria y de un problema que ha sido un carguero que enfrente de las costas de Portugal pues ha tirado varios contenedores llenos de esta sustancia tóxica, completamente tóxica, y que ahora pues bueno, hay que hacer una labor de recogerla y de medioambiental, evidentemente. Pero de eso, a politizar esto y a decir que Bruselas dice una cosa, el gobierno de Galicia dice otra, es una cosa negativa, evidentemente. Pero ¿por qué se saca en este momento? Y como bien dice Jesús, ¿por qué en esa zona de España en concreto? ¿Por qué las costas de Asturias y de Galicia? Y no el Mediterráneo con Tarragona, que hay fábricas de pellets y hay
¿Por qué? Juan, porque termina la con vida este tema. diaria se tiene que politizar todo, sí o sí, por unas elecciones dentro de menos de un mes. Me da un cierto rubor tener que contestar a Y sale la señora vuestras vicepresidenta, preguntas. que no lo hemos dicho. Entonces no contestes. Si Hemos- te das el No, rubor, espérate. Pero lo voy a hacer por los televidentes. Y luego lo que es lamentable es que salga la señora, ¿cómo se llama? Yolanda, haciendo el paripé en la playa de La Coruña con un colador allí con los peles. ¿Por qué va la señora vicepresidenta del gobierno allí a hacer eso? Juan, Interés político, punto. Ya está. Se habla de esto porque ha habido ahora un vertido puntual de un barco que ha perdido una serie de contenedores y toca hablar de esto. No tiene que ver una cosa con la otra de Cataluña. tiene Si que no ver. se habla en Cataluña, pues muy mal, indudablemente. Pero ha habido un problema puntual donde yo creo que ha habido una incompetencia tremenda por parte del gobierno de Galicia y se dice. Y yo os digo una Es que cosa, es para reírse, habláis ¿no? de, por reíros, habláis de politización y vosotros sois los primeros que estáis obsesionados con la politización. Es que si no hubiera elecciones gallegas, es que aquí se habría también hecho una oposición dura de cómo se está gestionando el tema. Y estaríais diciendo que la oposición... oye, este tema, Bueno, pues nada. el siguiente No tema, me lo creo. Bueno, el pues nada. siguiente Bueno, tema pues nada. afecta a muchas personas Con el prestige es que también había unas elecciones Juan, en ciernes. salario mínimo interprofesional que afecta a muchos ciudadanos y que en este caso pues ya se ha aprobado una subida del 5%. Hay que recordar que los sindicatos apostaban por esa subida del 5%. El Gobierno y especialmente el Ministerio de Trabajo, habéis mencionado a Yolanda Díaz, pues la ministra Yolanda Díaz y vicepresidenta segunda apostaba por una subida del 4%, mientras que la patronal pues andaba o apostaba por el 3 y algo, pero al final la patronal no se sentó, declinó el sentarse y sindicatos y gobierno pues han optado pues directamente una subida del 5%. Por dar algunos datos en torno a esta subida del salario mínimo, decir que en 2023 el salario mínimo se subió a de 986 a 1.080, lo que supuso una subida del 47%. Este año 2024 la subida pues deja el salario mínimo en 1.134 euros al mes por 14 pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Así que de esta manera, pues desde el año 2018 el salario mínimo en España se ha subido un 54%. Y antes de que opinen de este tema Jesús, Antonio y Juan, pues también destacar las palabras del presidente de la Confederación Española de Empresarios, Antonio Garamendi, que en ningún caso, pues como hemos dicho antes, se mostraba partidario de esa subida por encima del 4% o del 4%, apostaban por una subida inferior, en torno al 3%. Un hombre que, atención, gana 300.000 euros brutos anuales, más 50.000 euros en complemento, además de las retribuciones de los consejos de administración a los que pertenezca. Y también habría que añadir que este hombre era autónomo y pasó a asalariado de la Confederación de Empresarios el año 2023, el año pasado. Y la mayoría de los presidentes de las patronales autonómicas no tienen retribución. Él, desde luego, tiene un buen sueldo. No sé de qué manera, pues, bueno, pues, o cómo sé que le queda el cuerpo a él después de lo que cobra, pues no ser partidario de una subida del salario mínimo, de una subida, vamos a decir, considerable. Por lo menos debería de haberse sentado, digo yo. Jesús. Bueno, se intentó sentarse. Lo que pasa es que la deriva autoritaria de este gobierno ha dicho, ahora sentáis, ¿qué queréis? Yo voy a poner el 4, ellos el 3. Y dice, no, ponéis el 3. ¿Aquí quién manda? Yolanda Díaz manda aquí, hombre. No, Entonces voy a poner el 5%. Pero ¿Qué también problema? te digo, Jesús, un inciso, si se hubiera sentado a lo mejor no se hubiese subido el 5 y a lo mejor se hubiera subido Pero el si 3,9 no, o el no. 4,2. Yolanda Díaz le han pegado un guantazo Podemos con los decretos. El decreto de la subida le ha pegado un guantazo que la ha suspendido. Y entonces ha dicho, ¿qué hago? Al día siguiente subo el salario mínimo A ver. al 5%. Pero ¿sabe quién gana más? No los trabajadores, gana más el gobierno, la seguridad social, Correcto. porque van a cobrar menos dinero. Ahí está la Ahí cuestión. está el truco. Ahí está la cuestión. Antonio. Se me ha adelantado Jesús, pero es que justamente lo que iba a decir es que realmente esta subida enmascara una recaudación más alta de impuestos que el gobierno se beneficia de ella, evidentemente. ¿Qué Bueno, ha pero pasado con al Garamendi? trabajador le llegará más dinero, ¿qué ha- más no, sueldo. ¿Qué ha pasado con...? No, porque No, está el al mecanismo final de no. equilibrio y está el IRPF. Y entonces eso se le descuenta, le van a llegar 10 euritos más Qué ¿Qué ha pasado? a las limpiadoras Qué y a los barbaridad. dependientes, que son los que cobran Qué el ¿Qué salario ha, qué ha mínimo. pasado con Pues Garamendi? tú no cobras el salario mínimo, ¿no? Garamendi, No, pero hay muchos trabajadores que están fuera de convenio y tienen el salario mínimo, ¿eh? Fuera de Garamendi convenio, es el no presidente... será en el País Vasco,
que por cierto los convenios del País Vasco están por encima de los No, nacionales. pero no solo es que la limpiadora, cosa, a mí, hay muchos trabajadores que tienen el salario mínimo. A ver, una en cosa, España. una No, cosa. claro El señor que hay. Garamendi, Si tú estás en el campo, eso lo sé yo. ha terminado por no sentarse por lo que acaba de decir Jesús. El señor Garamendi lo que hace es que representa a una serie de empresarios sobre los hombros de los cuales va a recaer esta subida, ¿vale? Entonces, yo me imagino que eso no habrá sido porque a él le ha dado la gana no sentarse, sino porque ha visto un ambiente en el que iba a perder sí o sí. No era favorable. No era favorable y entonces y no iba a salir para nada. Y al final, ¿a quién se le ha hecho caso? A los sindicatos. ¿Por qué a los sindicatos? Porque son los apesebrados del gobierno y porque la señora Yolanda Díaz tenía que dar la noticia al día siguiente que había subido el sueldo mínimo interprofesional, ¿vale? Pero yo voy a decir una cosa, es que realmente esto es así. Es decir, un empresario tiene que soportar una subida de la cual luego se va a beneficiar el gobierno, porque el gobierno recauda. Al final es así. Juan, tenemos que decidir ya, por favor, termina con... No, de verdad que estoy estupefacto con los razonamientos de mis compañeros, que Jesús ha llegado a decir que van a subir 10 euros la nómina de las personas que están afectadas. Indudablemente eso no es así, el gobierno ha dejado claro que va a subir el mínimo exento en concordancia con esta subida, y yo estoy plenamente satisfecho, más viendo que mis compañeros estén rabiosos con este tema, de esta subida, que va a beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas. Y os digo una cosa, fijaros si ha cambiado la realidad social de este país, que hace unos años, esta subida del salario mínimo, la COE, la Confederación de Empresarios, hablaba de catástrofe, de hecatombe, de quiebra del sector. Ahora no, ahora ya asumen que no hay una catástrofe, que no va a pasar ninguna quiebra, y se conforman con un 2, un 3, un 3 y pico. Es decir, fijaros qué labor de pedagogía y de compromiso ha puesto encima de la mesa este gobierno. Tenemos que dejarlo aquí. Que yo voy a favor de que se suba el mínimo. Pues no se nota, aclararlo, porque no habéis yo dicho, voy a favor habéis dejado de que claro todo lo contrario. Yo voy a favor de la todo lo igualdad. contrario. Y que todo lo ahora, contrario. que esto Hombre, ha sido una reacción. hablando de la por el recaudación del guantazo, está gobierno, claro. pero bueno, perdona, termino. Juan- Ojalá todos ganáramos 100.000 euros y el gobierno claro, recaudara claro. más todavía. Lo pague Es otro, que no lo hay pague por dónde coger. yo tengo que decir algo, y es que No hay por dónde coger. me parece que el salario mínimo interprofesional, a la cantidad que se ha puesto ahora mismo, no llega ni al 60% del sueldo medio en España. Y Ese es el objetivo, ese es el Antonio, problema. y va a subir. Y ese es el problema. Yo Va estoy a totalmente subir de más. acuerdo con que se suba, si se subiera, pues muchísimo más. ¿Quién No hay lo ningún diría? problema. Oye, tenemos que dejarlo aquí. Pero Gracias a los tiene tres. un truco detrás. Jesús Pérez Lanzá, Antonio Ureña y Juan Alcover. Debate intenso, pero yo creo que bastante productivo. Me ha gustado, ¿eh? He Nos hemos disfrutado convencido con unos a vosotros. otros, me parece a mí. Bueno, no tanto. A mí Juan Espada el que me ha convencido. Bueno, gracias a los tres. Buen resto de semana y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas Gracias, Diego. Nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y también la televisión en streaming de Zappy Televisión. Canal Warner TV emite, además estrena este viernes, estreno absoluto, la primera temporada del Joven Sheldon. Para los que disfrutasteis de la serie, de esa mítica serie de TNT, Big Bang Theory, gracias compañeros, pues ahora esto es como un flashback con el personaje de Sheldon, el joven Sheldon. Así que a disfrutar de ese estreno este viernes. Nosotros volvemos mañana martes con más contenido aquí en el Magazine de PTV, en Málaga TV. Hasta mañana. En un poblado de Texas, de cuyo nombre no quiero acordarme, es donde el joven Sheldon nacía y crecía. Tiene 9 años y ya está en el instituto. Y tan famoso se haría por su intelecto y valía Es inofensivo. como por sus muchas rarezas y aún más manías. Por dar la mano a su familia, nadie se muere. Bienvenidos a la más tierna infancia Me está costando adaptarme a la tierra. del joven Sheldon. Chócala. No, gracias. El viernes 19 de enero a las 10, estreno con doble episodio en Warner TV.